Buenas tardes, amigos. Ya estamos en la antesala de nuestro programa número 26 de gerontológicos, siempre con temas variados relacionados a las personas mayores, al envejecimiento, desde una visión gerontológica de la sociedad, que apunta siempre hacia mejoras importantes y que está siempre promoviendo un envejecimiento saludable, activo, con derechos, con ejercicio pleno de la ciudadanía y dejando claro que las personas mayores están plenamente vigentes y que debemos tomar en cuenta que de alguna manera nosotros participamos activamente de este proceso, ya que el proceso de envejecimiento comienza mucho antes de lo que se conoce hoy por la adultez mayor. Entonces, el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante. En el primer turno, en el primer bloque, va a estar la agrupación cultural Enredos de Colombia, que es un grupo de danza, danza folclórica, tengo entendido, y aparte de ello, tiene una participación muy importante con diferentes grupos de edad y también, claro, con las personas mayores. Más tarde, en otro segundo bloque, estará la doctora Diana Rodríguez Hurtado, una médico eminente, especialista en medicina interna y geriatría, de una gran trayectoria profesional, un gran nivel académico, y realmente yo he tenido la oportunidad de haber estado presente en varias de sus conferencias, y es realmente de una gran calidad expositiva y realmente nos va a, creo que vamos a disfrutar, por decirlo así, de la presencia de la doctora Diana Rodríguez Hurtado, y que hoy pues la tendremos a partir de las 6:30 de la tarde. Que también aprovechamos la oportunidad para invitarlos al primer especial del programa Gerontológicos con el curso El envejecimiento hoy. No se trata de un curso donde le van a decir solamente qué cosa es el envejecimiento, no. Aquí lo que estamos tratando de hacer es un trabajo de visión y de reflexión profunda acerca de lo que realmente es el envejecimiento, y vamos a, lógicamente, tener que cuestionar muchos aspectos también en los cuales nos estamos equivocando, sobre todo en el aspecto de la comunicación. ¿Cómo estamos comunicando el envejecimiento? ¿Lo estamos haciendo de manera adecuada? Esa va a ser parte de esa es mi conferencia, que se llama Comunicando el Envejecimiento. La doctora Karen Bustamante, ella va a tratar toda lo que es la parte biológica, la parte donde también nos va a dar a entender cómo realmente el envejecimiento no es una caída libre, y por el contrario, es una gran oportunidad para las personas de seguir viviendo más y mejor. Y yo creo que justamente cuando tengamos a la doctora Karen, también nos va a hacer, digamos, fortalecer más esa visión. Y también, por supuesto, a la psicóloga Janina Paucar, que también tiene ya una importante experiencia con el trabajo en personas mayores, y que nos va a mostrar todo lo que significa las actitudes, la motivación, los factores protectores psíquicos que fomentan, digamos, una adaptación y un crecimiento importante de las personas mayores dentro de la sociedad. Por eso, el envejecimiento hoy no es un curso en el que le van a decir a ustedes lo que seguramente ya han estudiado en la universidad. No, es un curso que se pone en la actualidad, en el día a día, ¿no? Con la información más actualizada, que nos va digamos, a informar también de la forma como se está informando sobre el envejecimiento, y las investigaciones recientes y las posibilidades a futuro.
sea, es muy importante en ese sentido tener una visión holística, una visión integral, ¿no? De todo el proceso de envejecimiento y de las personas mayores, y porque todos estamos en el mismo proceso, todos estamos en el proceso de envejecer, ya que el proceso de envejecer es un proceso de toda la vida, y por tanto deberíamos ser más empáticos, aquellos sobre todo que mantienen una actitud negativa, ¿no? Con respecto al hecho de envejecer. Cuando justamente cada día se ve, ¿no? Se ven claramente las pruebas de cómo las personas pueden envejecer de una manera extraordinaria. Tal vez sería importante también llamar la atención sobre el hecho de que tal vez no estemos poniendo tanto énfasis en estudiar el envejecimiento exitoso, el logrado, ese envejecimiento extraordinario que a veces vemos, y más nos estamos abocando solamente al envejecimiento patológico, a las enfermedades. Y también hay que pensar que hay que, tal vez, eso que consideramos extraordinario podría ser algo más común, algo que de repente, donde estaría la clave, ¿no? Para vivir mejor. Ahora, como se dice también, vivir más no necesariamente implica vivir bien, pero apuntamos al hecho de que vamos a vivir más y mejor. Hacia eso tenemos que ir. Y para ello, bueno, hay que siempre recordar que la edad cronológica solamente es un número, nada más que es un número, es una fecha de nacimiento, porque al final de cuentas el verdadero envejecimiento se ve con la llamada edad biológica. Es en la edad biológica donde se puede ver cómo el estado en que se encuentra nuestro estado físico, las células, el funcionamiento, la funcionalidad que uno tiene, la capacidad, cuáles son sus niveles de funcionalidad de una persona que realmente puede tener una edad determinada, 65, pero de repente, caramba, puede tener un estado similar al de una persona de 45. Eso es posible, es real. No es una cosa como para que alguien diga, oh, qué fantástico, qué extraordinario. No, son cosas que ocurren, son cosas cotidianas. Solamente que tenemos todavía prejuicios que quitarnos de encima. Tenemos que quitarnos esos prejuicios de encima y decir claramente, como ya algunas personas importantes lo han dicho, incluso en el tema de la pandemia, dice, las personas que fallecen en la pandemia no fallecen por ser mayores, sino fallecen por las comorbilidades que han ido acumulando en todo el proceso de su vida. Muchas veces de las llamadas, lo que le llaman achaques y cosas así de la edad mayor, en realidad no son más que el producto de todo lo que hemos estado haciendo en los años anteriores, ¿no es cierto? Entonces, no es que muchas de las llamadas enfermedades de la vejez, entre comillas, vamos a ponerlo, no son enfermedades de la vejez. Son enfermedades de repente que se han dado en el proceso de envejecimiento, pero que hemos podido tal vez prevenir, ¿no? Tal vez no deberíamos tener esas enfermedades. Y yo creo que por eso, cuando vamos a hablar de envejecimiento, también debemos saber comunicar el envejecimiento. ¿Por qué? Porque hasta cuándo vamos a ver personas que dicen que el envejecimiento es heterogéneo, que las personas mayores son diferentes, pero a la hora de la verdad encontramos que se contradicen, ¿no? Se contradicen y comienzan a dar recomendaciones para las personas mayores. Para las personas mayores. A todas las personas mayores le mandan recomendaciones. Cuando las personas mayores son distintas, son diferentes, tienen diferentes condiciones de salud. Bueno, ya estamos muy cerca ya de la hora, pero en esta antesala, y también tenemos que decirles que también, aparte de la que estamos grabando por Facebook Live, a través de la fanpage de la Central No Informativa escucho del Adulto nada. Mayor,
también, por favor, el audio, un ratito. La central informativa del adulto mayor también está retransmitiendo la plataforma asistir.p y también estamos transmitiendo a través de estilos de vida saludable. Ok, muy bien. Entonces, en cualquier momento ya debe estar alguno de nuestros amigos de Colombia, de la Asociación Cultural Enredo, ¿ya llegaron? Ahí los veo, ¿sí? ¿Cómo están? El audio. Ah, están con audio. A ver. Amigos, ¿me escuchan? Yo creo que ya estamos conectados con la Asociación Cultural Enredos de Colombia. Para iniciar el primer bloque de entrevistas del día de hoy. Giovannis Castillo. Marta Díaz. Se fueron. Tienen problemas de conexión todavía. Vamos ahorita que vuelvan. Mientras tanto, pues continuamos conversando acerca de estos temas de lo que vamos a tratar y tenemos que entender que tal vez el tiempo, mire, porque hay personas que todavía se aferran a terminologías del pasado y no se dan cuenta que muchos conceptos cambian producto de los mismos hechos, por las cosas como que se van descubriendo, que vamos avanzando, y en un momento dado las terminologías van a tener que volver a cambiar, y siempre tenemos que estar dispuestos a cambiar, a la renovación. Por ejemplo, ahora no sabemos, hay científicos que están planteando incluso avances que realmente pueden parecer hoy de ciencia ficción, pero ya hemos visto que para las personas del pasado, muchas de las cosas que ocurren hoy también parecerían fantásticas, ¿no? Entonces, con esa mentalidad positiva, siempre pensando que el futuro puede ser mejor, pero que tiene que ser también con, digamos, dando nosotros nuestra parte para que se pueda lograr. Y las personas mayores, con sus actitudes positivas, con perder el miedo a la tecnología, avanzando cada vez más en la conquista de nuevos espacios, nos están dando una buena señal para el futuro. ¿Por qué? Porque si ellos lo están haciendo, a pesar de no haber nacido en la edad digital, mucho más va a ser para las futuras personas mayores. Quiere decir que el futuro se nos presenta diferente y yo creo que cuando las personas mayores avanzan, es una clara, digamos, una noticia que debe alegrarnos porque eso nos hace pensar en nuestro propio futuro, en lo que nosotros también vamos a hacer. ¿Ok? Bueno, estamos acá a la espera de nuestros amigos de Colombia, que parece que tienen algunas dificultades de conexión. Y bien, bueno, acá están, creo que ya están volviendo. A ver, vamos a ver. Sí, ya. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Ahora sí. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Ahora sí estamos ya, ¿no? Sí, señor. Ahora, ¿me están escuchando bien ustedes?
Sí, ¿Sí? sí, ahora sí. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, qué bien. Bueno, ahora sí vamos a iniciar el programa. En este momento, bueno, vamos a dar comienzo a nuestro programa Gerontológicos número 26 ya. Este es el programa gerontológico número 26, siempre con temas variados, relacionados al tema gerontológico de personas mayores y envejecimiento, y en el cual muchísimas personas de alguna manera se involucran en ese tema, porque ya es un tema cada vez más fuerte, cada vez más importante. Entonces ya no solamente participan médicos, no solamente participan asistentes sociales, trabajadores sociales, no. Y ahora artistas, personas eh, de muchos tipos de profesiones y oficios tienen que ver con las personas mayores, porque las personas mayores ya están plenamente vigentes y están en un constante crecimiento cualitativo, diría yo. Entonces, vamos a darle la bienvenida a nuestros amigos de Colombia. A ver, ellos son Marta Patricia Díaz, ¿sí? Marta, y Joanes Castillo. Hace poco ustedes estuvieron en un evento importante aquí también con estilo de vida saludable, ¿no? Con Nelly Tuesta, ¿no? Fue un gran momento realmente y de mucha alegría sobre todo. Y yo quisiera que, ante todo, primero que ustedes presenten a la institución, a la institución que representan. ¿Qué viene a ser perdón, cuidado con ese audio, por favor. Ya, entonces, la institución que ustedes representan. Cuéntanos un poquito de enredos. ¿Qué son estos enredos ahí? A ver, cuéntenme. Bueno, Enredo es una corporación cultural que nace de la necesidad de que en la comunidad donde nosotros vivimos o habitamos no existen espacios culturales, no existen sitios de recreación, no existen sitios donde los niños y los jóvenes puedan expresar o atender su tiempo libre, ¿no? Entonces, Enredo nace de ahí, nace de esa situación. Trabajamos para toda la comunidad, niños, jóvenes, adultos, adulto mayor, toda esa comunidad estamos en ese proceso de abarcar, aunque es mucho, pero creo que poquito a poquito vamos acertando en cada uno de los temas. Ya, o sea, ¿qué tipo? Ustedes son bailarines, ¿no es cierto? Sí, hacen danza folclore. ¿Qué tipo de danza? ¿Qué tipo de danza? Hacemos danza tradicional colombiana de la costa claro. Atlántica. Y ajá. hacemos un poco de danza contemporánea. Además hacemos actividad física para adultos, para niños. Claro, para todas las edades. Para todas las edades. Claro, ese es el punto también importante que resaltar, porque realmente deberíamos vivir en una sociedad que sea, digamos, plural, ¿no? Que sea para todas las edades, donde hay una buena comunicación entre los jóvenes, los mayores, no estar segregados tampoco, ¿no? Eso es interesante, de que ustedes trabajen con todas las personas, ¿no? De diferentes edades. Y de alguna manera ustedes contribuyen también a la cultura también de su país también, porque son danzas, ¿no es cierto?, colombianas, ¿no es cierto? Así es. Entre ellas, ¿cuáles son las danzas colombianas que son más populares? A ver, cuénteme un poquito, vamos a conocer un poco. Bueno, lo que pasa es que Colombia está dividida por 5 regiones. Costa Atlántica, Costa Pacífica, Andina, Llanos Orientales y Amazonía. Nosotros claro. somos parte de la Costa Atlántica. Y ajá. Entonces es como la parte más representativa de la costa. Ajá. Es lo que nosotros hacemos. Ajá. No nos metemos con el interior porque es como otra manera de danza. Claro. Que necesitan unos requisitos especiales, que necesitan unos instrumentos especiales.
Entonces, como ya estamos en nuestro contexto, entonces desarrollamos ese tipo de danza. No, pues, ¿qué vas a ver? Dime, entonces, lo que quisiera saber también es, ¿qué tan participativas son las personas mayores? ¿Cuál ha sido su acogida que ellos tienen? O sea, ¿ha sido importante? Cuénteme un poco de esa experiencia. Bueno, agradeciéndoles a Dios y agradeciéndoles a ustedes por este gran espacio que nos han brindado para darnos a conocer. Claro. La formación que nosotros llevamos dentro de la corporación es una formación bastante significativa para todas las edades, desde la niñez, de la adolescencia y los adultos. Claro. Es un proceso que al principio nos cuesta porque ellos no están acostumbrados a esta clase de actividad. Ajá. Están más, la parte adulta está más sedentaria, entonces la invitación desde la corporación es que hagan parte de estos procesos para otra vez retomar la actividad física como parte fundamental desde que inicia la vida hasta que termina la vida. Entonces es bastante significativo. Así todo el proceso que nosotros realizamos desde la corporación para toda la comunidad. Claro, porque la actividad física es fundamental para la salud, definitivamente, para la salud física y mental. Está demostrado que incluso nuestro cerebro también se activa y se protege con la actividad física. Entonces, de ustedes se puede decir que es danza y actividad física. O sea, también hay una especie de gimnasia rítmica, o digamos, recreativa. Cuéntanos un poquito cómo es eso. Bueno, la parte, se mezcla varias cositas. Se mezcla la danza, se mezcla la parte de valores significativos que lleva la danza y se mezcla también la parte de recreación. Además de yo ser docente, soy recreador. Mezclamos un poco eso también como forma de alcanzar más los procesos, donde ellos se vinculen más, no sientan la apatía, no sientan el miedo, no sientan la parte de los niños que es el bullying y esas cositas. Entonces nosotros comenzamos a trabajar esos procesos para que ellos también se sientan con bastante significado y bastante valorados durante todo el proceso que aprenden en la formación dentro de la corporación cultural. Ajá. En el caso de, por ejemplo, ¿cuáles son los bailes que son los más preferidos por las personas de más edad? Por ejemplo, ¿qué cosas les gustan más a ellos? Bueno, hay una danza representativa acá de la costa caribe colombiana, que es la cumbia. La cumbia. Acá también les gusta la cumbia, seguro. De hecho, acá también. Es universal, es universal. Sí. Entonces, está la cumbia, está el mapalé, pero a los señores de edad, la gran mayoría, en este contexto de donde estamos, les gusta mucho, hay una danza que es el porro y el fandango. El porro claro, son música conocida de Colombia. Sí, popular, son músicas muy autóctonas de las regiones más retiradas de la ciudad, de la urbe, entonces donde ellos se mezclan la comida, mezclan la gastronomía, mezclan las costumbres, mezclan la danza. Ven acá porque ahí te mueres de calor, acá aquí. Es una vivencia y que ellos disfrutan y les hace recordar los tiempos que ellos vivieron durante su época. Claro, claro. Y sí, también, eso sí, o sea, les hace revitalizarse, disfrutar con sus recuerdos, socializar, sí, es importante. En este trabajo de la música, seguramente algunas, porque yo siempre digo que las personas mayores son bien diferentes unas de otras, nunca vas a encontrar una igual a la otra. Hoy en día transmiten eso, variedad, son diferentes. Algunos son más alegres, son más propensos al baile, otros son un poquito más quedados, un poco más tímidos, pero al final de cuentas creo que todos se contagian y terminan. Porque acá es lo que yo veo, por ejemplo, por mi experiencia que tengo en haber visitado numerosas veces a personas mayores en sus centros ellos le ponen la música y ya sus pies se comienzan a mover. En cambio, los jóvenes tienen que tomar primero un trago, no toman trago, no bailan, ¿no? O sea, se tienen que sazonar, como dicen los jóvenes, ¿no? Si no, no bailan. Sí, sí.
En cambio, qué gusto me da ver personas que basta con que el ritmo comience a sonar y ya se comienzan a mover. Eso es bien bonito. Y al menos la cumbia al menos es muy, muy querida. Es una música muy, muy querida. Bueno, y Acá además también. también manejamos todo lo que tiene que ver con la respiración, la relajación, Ujú. para el trabajo del cuerpo, para los adultos que ya no tengan esa movilidad de las piernas para abajo, ¿no? Entonces, para Claro. ellos es esencial ese de trabajo. Ya, o sea, un poquito, está tu audio, está que se queda un poquito, está medio lento. Sí. Estaba entendiendo bien, pero sí. A ver, trata de acomodar un poquito tu audio. ¿Aló? ¿Sí? A ver, Me parece que así es el podemos. internet. Porque se les ve bien, perfectamente, pero el audio no está tan. Sí, y ahí está. Igual le estamos escuchando muy bien a ustedes. Ahora, ustedes ya deben saber que en general la actividad como esta, por ejemplo, es un factor de protección, ¿ya? Desde el punto de vista de la psicología, esta actividad que tiene su factor de protección contra el estado de desánimo, de encierro, ¿no? Claro, el hecho de que ustedes le motiven a bailar, aunque sea desde sus casas, ya es súper importante. Están cumpliendo realmente un rol importante. Porque la gente siempre dice, bueno, al final de cuentas, dice que lo importante son los médicos, son los asistentes sociales, los abogados, pero no, acá todos podemos cumplir un rol importante para poder integrar, ¿no?, a los grupos de edad. Y yo creo que uno de esos son ustedes, justamente, los artistas, ¿no?, los que enseñan a bailar, porque qué importancia tiene esa alegría que transmiten a la gente. No me digan que no tienen una anécdota. Cuéntenme una anécdota, por ejemplo, de alguna persona que les haya sorprendido con su habilidad para bailar, una persona, una señora, no sé, dígame, ¿eh? Sí. Bueno, una anécdota es, como le explicaba en un momento, la combinación que yo hago con la danza y la recreación. Claro. Me fui a un espacio de reposo, aquí le llaman espacios de reposo a los sitios donde están ubicados los adultos mayores. Llegué, me instalé y es como usted lo manifiesta, apenas colocamos la música, comenzaron a agarrarme y me soltaba una, me cogía la otra, o sea, era una Sí. cosa bailando, disfrutando, y los mismos asistentes de ella que estaban ahí cuidando, las enfermeros, médicos, se sorprendieron al ver la reacción que ellos tuvieron Ay, ay, ay. de escuchar Ajá. la música. Pero ellos Hasta se mueven bastante con música del folclore vivo, lo que es el fandango, el porro. claro. Hay una música acá Música popular. música popular que le llaman acá, aquí hay una fiesta en noviembre que se celebra un reinado, Uh-huh. que se llaman las fiestas de independencia. Entonces ellos ahí, hay música pegajosa, animosa, Uh-huh. que ellos los levantan y es como usted lo manifiesta. Le ponen la música, están moviendo el pie, están moviendo la... Y fue algo increíble. Es más, se me aguaron los ojos porque igual ellos me decían que tenían un proceso de sedentarismo, que nadie los visitaba, los abandonan. Entonces, al llegar personas como nosotros, abrimos esa ventana tan grande en espacios de un tiempo que dura para ellos una eternidad y ellos se lo disfrutan al máximo. Y para nosotros es bastante gratificante porque encontramos la razón de ser de que uno a esta edad va a llegar a esa edad. Entonces, Claro, pues. Claro, motivar. qué importante para ustedes también sentirse motivados de que hacen bien a las personas, ¿no es cierto? De que logran estimularlas, darle más vitalidad, y eso es muy importante. Yo diría que por eso yo resalto el hecho de que ustedes como artistas, también como cultores, ¿no?, del folclore, de la danza de su país,
cumplan también ese rol importante y digamos, en ese estímulo de un envejecimiento activo y saludable. Porque ya nuestras ideas que teníamos antes del envejecimiento se están desapareciendo, se están renovando. Ya no tenemos la misma idea que teníamos antes. Antes se hablaba mucho, el envejecimiento era como una caída en que ibas a estar solamente enfermo y tenías que descansar y cosas así. Ahora no, ahora vemos a muchísimas personas mayores que a pesar de la pandemia, aunque sea con el Zoom, se comienzan a bailar, aunque sea por Zoom, no importa, pero de alguna manera tenemos que seguir viviendo. ¿Sí o no? Sí. Claro, tenemos que seguir. Las cosas han cambiado mucho, ¿no? Antes, en las culturas indígenas, en la cultura africana, la persona con más jerarquía y la persona que más sabía era el anciano. Por tanto, la comunidad se congregaba alrededor del anciano. Aquí en Latinoamérica o en el occidente, lo que es Norteamérica y América Latina, hemos dejado a los adultos mayores solos, ¿no? Retirados a un sitio, a una casa de retiro, un hospital. Generalmente, antes en las culturas, en nuestros ancestros, la persona mayor era la que decidía la vida de la comunidad, la vida de la familia, la que daba los consejos, la que ayudaba a cómo conducir los problemas de la comunidad. Hoy en día los hemos relegado a estar en un cuarto o ni siquiera visitarlo. Claro. Para eso es que como nosotros tenemos ese propósito como de ayudar un poco a esas personas Claro. Que en realidad necesitan sentirse vivas. Claro, porque el tema de la soledad, por ejemplo, de las personas mayores, es un tema que puede ser complicado, ¿no? O sea, y de hecho trae consigo una serie de problemas que los psicólogos saben bien observar. Bueno, y vamos a decir que si ustedes, como promotores, ¿no es cierto? Como gestores, como promotores, logran que mayor cantidad de personas se integren en esos movimientos de socializar de la mejor manera, ¿no? De la mejor manera, ¿no? Qué mejor manera que danzar. A mí también me encanta la danza, aunque yo no practico la danza de ustedes, pero igual yo lo considero súper importante y que es parte de mi actividad física, de mi condición física. Yo lo tengo como un tema muy importante, ¿no? Yo lo considero muy importante. Y la verdad es que lo que acaba de decirme es una realidad palpable, es una realidad que se da lamentablemente. Hay personas mayores a las que tenemos que animar a salir porque están en una condición deprimidos, decaídos, ¿no? Entonces tenemos que ayudar de alguna manera a la comunidad y que nadie se sienta pues solo ni abandonado, ¿no? Tenemos que de alguna manera apoyar, y eso de parte de ustedes, que son los artistas, los cultores de la danza, están haciendo entonces una labor social que es bien importante y que hay que saber destacar. Y entonces, por eso, y en ese sentido, yo los felicito verdaderamente por el trabajo que están haciendo. Y seguramente vamos a participar en otras actividades también con él y con estilo de vida saludable, con su estilo de vida saludable. Porque aquí ustedes ya tienen conocimiento de lo que es este estilo de vida saludable, ¿no? Desarrollan talleres de actividad física y también estimulación cognitiva, muy, muy interesante. Entonces, bueno, yo quería, por último, quería preguntarles también, digamos, cuáles son, o sea, a futuro, o sea, cuál es el futuro de Enredos, o sea, van a seguir en ese camino, van a seguir creciendo, tienen planes ¿qué planes hay para
para más adelante con enredos, a ver si del puente podemos incluir a más personas adultas, ¿no? Sí. Estamos digamos, en pañales, pero cuando hablo de pañales es iniciar con todos los procesos que nosotros podamos abarcar. Estamos buscando un espacio donde podemos y sectoricemos ya las personas que van a trabajar con nosotros, desde el adulto mayor hasta el niño, donde el proceso también va a crecer, no solamente en danza. Que tengan un espacio propio, digamos, ¿no es cierto? Exacto, van a aprender no solamente danza, van a aprender música, van a aprender no danza tradicional también van a aprender danza urbana, ¿sí? Varios formatos que nosotros traemos dentro de este gran formato para que, digamos, todas las comunidades se sientan identificadas cada vez que lleguen a Enredos. O sea, Enredos tiene la vitrina y tiene el significado de querer formar, de querer aportar a la comunidad y más a la sociedad en esta transformación de vida. El tema, el nombre de Enredos, ¿tiene algún significado especial para...? A ver, cuéntame, ¿cuál es ese significado especial? Bueno, de tanto, o sea, yo soy como promotora del empoderamiento de la mujer negra, de la mujer afro, ¿sí? Entonces, generalmente aquí en la ciudad de Cartagena estamos visibilizados como que los negros son otro tipo de personas, ¿no? No hacen parte del ciclo vital de la ciudad. Entonces, a raíz de que el boom está ahora en todo el mundo, de que los negros estamos trabajando por el empoderamiento de las personas afro. Claro. Entonces se me ocurrió de la transformación que hice, de que yo tenía el cabello lacio, de que tenía que vestir de tal manera, que tenía que verme de una manera especial. Me transformé y dije, no más, voy a lucir mi cabello natural. Y de ahí yo digo, Enredo. Ah, qué bien. Bueno, ante todo, yo les agradezco por la entrevista y también yo quisiera que alguna persona del público, no sé si estará Nelly por ahí. Nelly. ¿De quién nos acompañan? ¿De dónde nos acompañan? Nelly, vamos. Conversa, pregunta algo, vamos, interviene, ¿cómo estás? Sí, estoy contenta, buenas tardes con todos, y acá con mis chicos de Giovanni. Estoy contenta de verlos una vez más, ¿no? Y nada, pues invitarles nuevamente para cualquier otra oportunidad y hacer un convenio. En otras actividades, para conocer la danza también de Colombia, para conocer las danzas de Colombia, porque todo ese conocimiento es cultura. La cultura no solamente es leer libros, es también conocer las costumbres, las danzas de otros países, ¿no? Esa es parte también de la cultura. Y justamente hablando de cultura, Luis, nosotros hacemos un programa, ¿no? Se llama Intercambio Cultural, donde los adultos mayores de acá pueden reunirse con adultos mayores de Colombia, México, cualquier otro país, y pues, ¿no? Todo lo que es las danzas, la gastronomía, etcétera, ya tenemos programado para el mes de abril. Y dicho sea de paso, ya van a estar invitados los chicos de Enredos. Excelente, ahí sí vamos a verlos en acción. Muy bien, bueno, estamos llegando al final de la entrevista. Si no hay otra pregunta más de ninguna persona, entonces damos por terminada la entrevista. Les agradezco mucho por su participación y realmente los felicito, y saquen adelante esos proyectos. Impúlsenlo, porque yo sé que ustedes tienen todo el entusiasmo, toda la pasión que tienen que ponerle, ¿no? Porque eso es verdad.
si no le pones un poco de pasión, las cosas no avanzan, ¿no? Lo voy a hacer mañana, lo voy a hacer pasado, y nunca se hace. Siempre hay que estar avanzando pasito a paso, vamos por otro, vamos por el otro, hasta que logran lo que quieren, ¿sí o no? Así tiene que ser. Luis, Sí. Luis, Dime, sí. Nelly. estoy acá con nuestro amigo Héctor, que también va a tomar la palabra. Estamos A ver, adelante, Héctor, sí. Pues ya estamos en los últimos minutos porque ya llegó la doctora Diana Rodríguez, que la vamos a entrevistar. Sí. Saludos, Luis, y saludos a todos los asistentes. Estas cosas como lo que realizas engrandece con su experiencia pues la vida de nosotros los adultos mayores. Y como tú decías, la cultura no solamente está en libros, sino también en el intercambio de experiencia, en ese aprendizaje constante de la vida que llevamos los adultos mayores en diversas realidades. Bienvenido para todos, a nombre de los adultos mayores del Perú, y un fuerte abrazo. Muchas gracias y un abrazo también para ti. Gracias, Luis. Sí. Muchas gracias a ti, realmente. Entonces, vamos a entrar entonces al segundo bloque de nuestro programa con la doctora Diana Rodríguez Hurtado. Es una persona muy importante, vamos a tener que decirlo. Ella es doctora en medicina, especialista en medicina interna y geriatría, profesora principal de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, tiene un máster en epidemiología clínica de la Universidad de la Frontera de Temuco, Chile, y entre otros, también clínica, instructora clínica, ¿no es cierto?, ¿no?, de la Concordia University, Wisconsin, de Estados Unidos. Ella es la doctora Diana Rodríguez, con la cual estamos acá listos para iniciar la entrevista. Y bueno, la doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, Luigi Vidal, encantada de estar en tu programa, muy gentil por esta bonita invitación. Claro, gracias. Hay un tema que justamente que cuando hablamos previamente, antes de la entrevista, me habló sobre el tema de el tema relacionado con los... Estrategias. Sí. Usted me dijo que iba a explicar ese tema justamente los primeros 15 minutos. Exacto. Y para pasarlo. Sí. Ajá. Por favor, a ver. Entonces, comparto pantalla, ¿cierto? Sí, pues sí, claro, puede compartir. Voy a ponerla, voy a programar para que... Así. Para que salga la el anfitrión inhabilita la función, dice. Sí. Sí, todavía no lo he activado. Ajá. Entonces ahora vamos sí. A ver, ahora sí ya está activado. Excelente. Sí. A ver, espera. Yo creo que... ¿cuál es este? A ver, miremos. PowerPoint, presentación. Este es. A ver. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Entonces vamos a poner acá la copita. Muy bien, entonces, distinguida concurrencia, es para mí un honor estar invitada en esta sesión que muy dinámicamente dirige Luis Vidal. Vamos a hacer una charla muy concreta sobre estrategias para mejorar la adherencia al tratamiento en el adulto mayor. ¿A qué me estoy refiriendo? A mejorar el cumplimiento de la terapéutica, a cumplir con la prescripción que da el doctor. Va a ser una exposición sumaria, unos 15 minutos máximo, para luego que vengan las preguntas y respuestas, que eso es lo más saludable y lo más enriquecedor. ¿Estamos de acuerdo? Y dice así, arrancamos. Entonces, estrategias para mejorar la adherencia al tratamiento en el adulto mayor. A ver, veamos aquí la flechita. Ya. Entonces, muy bien. Tranquilos, esto parece que está en inglés, lo que quiere decir. ¿Cuáles son las estrategias para mejorar la adherencia en el adulto mayor? Esto es hecho en Italia por un grupo igual que ustedes. Era una asociación sin fines de lucro que se llama Senior Italia Federanziani, ¿cierto? Y el Consejo Consultivo diseñó lo siguiente. Vamos a ver, antesala al tema. ¿Por qué cuando me refiero a no adherencia quiere decir no cumplimiento con la terapia, no cumplimiento con los consejos? Entonces, la no adherencia a los medicamentos, ¿en qué afecta? Afecta la calidad de vida y la duración de vida.
¿A qué también está asociado el no cumplir con mi medicación? Con resultados negativos en salud y mayores costos en atención médica. O sea que por todos lados negativo. Ahora, vamos acá a darles un ejemplo de lo que se hace en otros países, y esto se utilizó un método RAM que tiene que ver con tecnología, ¿no? Y es investigación y desarrollo. Y se identificaron 7 intervenciones, o sea, 7 pautas que se pueden dar para mejorar la adherencia al tratamiento en el adulto mayor. Vamos a pasar estas 2 láminas y nos quedamos con esta lámina que es en castellano. Y dice así: ¿cuáles son las recomendaciones para mejorar la adherencia? Presten atención para que luego pregunten con toda libertad. Primero, la CGA. Esa es una sigla que quiere decir Comprehensive Geriatric Assessment. ¿Qué quiere decir? La evaluación geriátrica exhaustiva, la evaluación que todo adulto mayor tiene que tener de manera holística, ¿correcto? Muy bien, entonces eso. Segundo, ¿cuál es lo otro? Mejorar el empoderamiento de pacientes y cuidadores a través de programas educativos. Eso es muy importante y eso puede ser multidisciplinario, no solo el doctor. Tercero, optimizar los regímenes terapéuticos, y eso sí compete al médico, porque a veces hacemos polifarmacia, a veces damos como 8 fármacos, 10 fármacos, y tenemos que dar lo que se necesita, si no el paciente se aturde con tanta pastilla. 4, incrementar el uso de ayudas para la adherencia, y ahí viene la modernidad que les voy a plantear y vamos a poner para saber qué está pasando en el mundo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pueden venir las apps, lo que ahora le dicen apps, APPs, claro, que vienen aplicaciones tecnológicas, lo veremos. Quinto, vigilar la educación de los profesionales de la salud. Sexto, evaluar la adherencia con regularidad. ¿Qué quiere decir? Monitoreo. Las cosas no son ilusión de un día. Siempre mirar y luego de acá unos días otra miradita, cómo estamos caminando, un control. Y finalmente, facilitar el acceso a la medicina mediante la integración de servicios. Ahora, fíjense, esto sí me parece que puede ser muy interesante para ustedes, que es un grupo multidisciplinario. Miren, acá dice claramente cómo mejoramos la comunicación con los adultos mayores. Y ustedes me dirán, si es que están presentes los adultos mayores, ¿cómo les gustaría que a ustedes les den una noticia? ¿Cómo les gustaría que el médico le hablara? Fíjense si ustedes en este dato que yo he encontrado muy interesante, hay 20 tips, hay 20 truquitos, y yo quiero ver si ustedes consideran que son valiosos o no. Estamos para conversar, y dice así. Miren ustedes, 20 consejos que la literatura nos da a nosotros los médicos para hacer con ustedes más elegantes, más cumplidos, más atractivos. 1, deje más tiempo para los pacientes mayores. Eso siempre protesto. Yo soy loaicina y a veces el tiempo para la consulta de un adulto mayor es igual que para un joven, y eso no puede ser. El adulto mayor amerita un poquito más de tiempo. Los únicos que sí tienen más tiempo para conversar y actuar son los psiquiatras, pero los geriatras o médicos internistas o médicos generales que atienden a un adulto mayor tienen que darle un tiempito más que el que le dan al joven, ¿cierto? Entonces, 2, minimice las distracciones visuales y auditivas. Claro, si hay algo ahí que está dando vueltas como un tío vivo que cae del techo, entonces el paciente se va a distraer y no se va a concentrar. Siéntese cara a cara con el paciente, face to face. ¿Qué quiere decir? En situación horizontal. O sea, no estar uno parado y el paciente sentado, como que uno es el dominante, como que uno es el amo, como que hay un grado de superioridad. Eso jamás. Segundo, no subestime el poder del contacto visual. A eso se refiere, que debe ser horizontal. Escuche sin interrumpir al paciente, no lo corte porque lo puede bloquear. Hable despacio, claro y con voz alta. ¿Qué puede ocurrir? De repente el paciente puede tener problemas de audición, entonces hay que ser comprensivos. Utilice palabras y oraciones breves. Circunscríbase a un tema a la vez. No lo atiborremos de preguntas y de temas que lo bloqueamos. Simplifique y escriba sus instrucciones. Y algo muy interesante que dice acá, utilice modelos, gráficos. Mucho es interesante cuando uno usa dibujos porque es más fácil de entender que tanta letra, porque queda dicho que un dibujo, 1000 palabras. Seguimos. Vamos, sigan ustedes evaluando si son buenas estas recomendaciones.
11. Resuma con frecuencia los puntos más importantes, o sea, el médico tiene que remarcar lo que quiere que no se olvide. Dele al paciente la oportunidad de hacer preguntas. El paciente, como todo ciudadano, tiene derecho a preguntar. ¿Y luego qué? ¿Y cuál es el pronóstico? ¿Y qué va a pasar? ¿Volveré a trabajar? ¿No volveré a trabajar? ¿Qué calidad de vida voy a tener? Es su legítimo derecho y el médico tiene que explicar. Programe los pacientes mayores más temprano, exactamente. A veces en consultorio en el OAISA, a las 12:30, 1, que ya estamos terminando y hasta agotados, recién la señorita la pone al paciente adulto mayor. Él tiene prioridad en todas partes, así como en el banco, en la bodega, mayor razón en el hospital. Salúdenlos cuando lleguen a la práctica, siéntelos en un lugar tranquilo y cómodo, haga que los letreros, formularios y folletos sean fáciles de leer. Esté preparado para acompañar a los pacientes ancianos de una habitación a otra. Consúlteles si han estado esperando en la sala de examen. Utilice el tacto para mantener al paciente relajado y concentrado. Y diga adiós para terminar la visita con una nota positiva. Muy bien, eso lo dejo para que ustedes lo juzguen y podemos conversar. Perfecto, Seguimos caminando. Claro que sí. 20 tips, 20 truquitos. Y miren esto, les voy a decir, esto es el CIMUN. ¿Qué cosa es el CIMUN? Es un centro de información de medicamentos de la Universidad Nacional ¿de dónde? De Colombia. ¿Y qué nos dice? Esto a manera de conocimiento. ¿Sabía usted que existen apps para mejorar la adherencia a medicamentos? Lo que usan mucho la juventud, los jóvenes y adultos jóvenes que andan con el celular o con la laptop o con la tablet, mejor dicho. Y entonces veamos, apps viene de aplicaciones y dice así, un dibujo, 1000 palabras. Acá hay mucha letra, nosotros nos dedicamos a ver los dibujitos de la izquierda y dice, por ejemplo, ese es el logo. Miren el símbolo de una cápsula, una tableta, un candadito, un hombrecito. Y esas son las aplicaciones. La primera se llama medicamentos, la segunda se llama identificación de las píldoras que uno va a tomar, la tercera se llama Mi Terapia, la cuarta se llama Viva y la última se llama Medicina Segura. ¿Y qué cosas son en buena cuenta? Esto utiliza la tecnología y son recordatorios. Por ejemplo, está el celular y ring, suena, uy, ¿qué es? Y sale el escrito y le dice, no se olvide tomar su pastilla para la hipertensión. Ah, ok. O a tal hora, porque es necesario recordarles. Entonces son recordatorios para que uno no olvide. ¿Y en qué idioma están? Están en castellano algunos, otros en inglés. O por ejemplo, el último que decíamos, el MediSafe, que es el Medicina Segura, está en varios idiomas. Eso sí, se necesita el internet, excepto el Mi Terapia, que es el tercero que no necesita internet. Entonces son aplicaciones en las cuales, si el adulto mayor todavía no es tan mayorcito y todavía puede valerse de la tecnología previo asesoramiento, perfecto. Y si no, no hay problema. Puede el cuidador, que debe ser un cuidador capacitado, él puede ser el que recibe las alarmas, las alertas para cumplir la medicación en beneficio del adulto mayor. Y como tal, aquí hay otras apps, por ejemplo, la Recuerda Med, la otra Alarma Medicamentos, y miren sus símbolos, Pill Manager, Dose Cash. Entonces, todas esas son aplicaciones que ustedes las van a ver en su celular. De repente, chequen, cuando vean ahí en el celular, hay como una A tipo triángulo, ¿no? Esas son las apps. Para ahí uno va a encontrar las apps, uno puede inscribirse y tener las apps. Esto fue compendiado por la Universidad Nacional de Colombia, ¿no? En asociación con el International Society de Drug Bulletin, que quiere decir la asociación, la Sociedad Internacional de las drogas, de medicamentos. Las drogas, cuando digo, me refiero a medicamentos, no me refiero a drogas ilícitas, ¿eh? Solamente a medicamentos. Cuidado. Y miren, como verán ustedes, esto lo voy a resumir. Esta es otra apps. Son aplicaciones recordatorias de la medicación para mejorar el cumplimiento. ¿Y esto en quiénes era? Pacientes cardíacos, fíjense ustedes, que tenían enfermedad cardíaca coronaria, aquellos que pueden hacer en algún momento infarto para ellos. ¿Y qué es lo que ocurrió? Hicieron como un ensayo clínico, ¿no es cierto? O sea, una intervención, o sea, una investigación. Entonces, a un grupo, veamos, le aplicaron los recordatorios, esto basándose en la tecnología, basándose en la computadora, basándose en las alertas. Y a los otros les dieron el tratamiento habitual, las recomendaciones escritas, una conversación con el paciente y ya. En cambio, el otro llevaba el recordatorio. Y fíjense ustedes, miren, eran 163 pacientes, la edad tenía más o menos 58 años promedio,
la mayoría eran varones. ¿Y qué se evaluó? A los 3 meses que se vio, aquellos que tenían esa apps, que tenían esa aplicación tecnológica, tenían mayor adherencia en comparación con los que no tenían la aplicación. ¿Se dan cuenta? Conclusión, los pacientes con enfermedad coronaria, esos cardiópatas que utilizaron aplicaciones de recordatorio de medicación, tuvieron mejor adherencia, quiere decir mejor cumplimiento con el tratamiento en comparación con los que no. Muy bien, seguimos. Y aquí esto es otra cosa interesante, porque igual seguimos con este es otro soporte interesante, es un sistema que dispensa medicamentos, un sistema electrónico que dispensa medicamentos para individuos que están en su casa y que tienen enfermedades crónicas. Nosotros sabemos que los adultos mayores, ¿no es cierto? En tanto van aumentando en décadas, se presentan las enfermedades crónicas, considerando que enfermedades crónicas hoy en día es una epidemia. Por ejemplo, ¿qué enfermedad crónica? Diabetes, hipertensión, dislipidemia, obesidad, ¿cierto? Entonces, acá, ¿qué hicieron? Igual, hicieron este sistema electrónico, un sistema llamado MDS, que era un sistema de dispensación electrónica de medicamentos, y le dieron esto a un grupo y bueno, pues para ver cuál era la respuesta. Un grupo recibió esta intervención de recordatoria, ¿no? El MDS. Y el otro grupo, el método habitual. O sea, se compara lo que está establecido hasta la fecha con la modernidad. ¿No es cierto? Bueno, pues, ¿y qué se vio? Ay, un momento. Problemas con el, espérense, problemas con... La tecnología. Con la tecnología, exactamente. Mira que salió no sé si voy a tener que volver a empezar a ver, espérate, porque salió ¿cómo te digo? Esa motita, como una bolita que es bien difícil que se desaparezca. Creo que vuelvo a entrar con Mau. Mejor, a ver. Sí, No sé, a ver si. a ver. Claro. Sí, yo creo que volvemos a entrar y avanzamos hasta donde hemos llegado. Está bien, no problemas. Claro, Ojalá que claro, no salga esa mota, aunque la mota ya la veo. Que no Claro, es la mota. esa motita. Espera. Vamos a hacer todo diferente. Espera un segundito. Voy a salir. Salgo un ratito. Salgo y Ya. vuelvo a entrar. Salgo y Claro, vuelvo a entrar. Porque esta está es la bien. tecnología que nos juega sucio. No, está bien interesante, la verdad. Un planteamiento muy interesante, hay que revisarlo, qué bien, qué bien. Entonces, acá estamos en el programa Gerontológicos con la doctora Diana Rodríguez Hurtado. En un momento continuamos con una pequeña charla y de ahí vamos a conversar, también vamos a preguntar algunas cuestiones relacionadas a este tema tan interesante como es justamente el cumplimiento, ¿no? de la finalidad terapéutica, ¿no? Pero también hay que hacerlo de la mejor manera, de tal manera que genere un buen trato para la persona mayor y también, lógicamente, resultados positivos al cumplir, ¿no? con una terapia que es absolutamente necesaria para la preservación de su salud. Esto ya está salido. Bueno, vamos conversando entonces con el tema que ya se viene y muy pronto ya. Vamos adelantando un poquito lo que vamos a hacer el próximo martes 9. Estaremos dedicándola completamente a la actividad física con la participación de la profesora Silvia Maranzano. Ella es presidenta de la Fundación Rafán, que también tiene un grupo internacional también, ¿no? Tiene la Rafán Internacional, porque el tema de la actividad física es muy importante, le vamos a dar pues una cobertura plena ese día, así que están todos invitados para el martes 9. En cuanto al martes 16, tenemos también vamos a tener la participación de Miriam Castillo, que es una coaching
mexicana que está haciendo un trabajo muy interesante, y también vamos a tener la oportunidad de conversar con la doctora Blanca Dicon. Blanca Dicon, ahora sí está regresando a la doctora Diana. A ver, ahí es. Ahora sí estamos regresando. Ahora sí, regresando. Ay, mil disculpas. Voy a hablar de la tecnología y mira lo que pasa. A ver, ahora todo vaya bien. Esperemos, esperemos. Ya. Ahora sí. Ok, vamos caminando. La copita, a ver, la copita, correcto. Retomando. Retomando. Acá no hay que estresarse. Ya aprendí que no hay que estresarse. Sí, sí, lo peor es eso. Muy bien, mis queridos oyentes, continuamos. Entonces, eso ya lo vimos, ¿cierto? Que el problema cardiovascular de los coronarios les iba bien con esa técnica, correcto. No pasa nada. Ya, a ver, ahí. Ya, ok. Entonces, ¿qué se vio? A ver, aquí estábamos en el recordatorio, ¿no? Se aplicó un recordatorio para mejorar la adherencia. Esto era en el de los cardíacos. Al final, ¿qué vimos? Que los que tenían el recordatorio les iba mejor en cumplimiento de adherencia que los que no. Muy bien. De ahí veíamos a los que tenían enfermedades crónicas y que había un sistema electrónico de dispensación de medicamentos, el cual se llamaba el MDS. ¿Qué es lo que se vio? Que en comparación de los que usaron el EDMS con el tratamiento habitual, ¿qué hubo? Veamos acá. Dice, la adherencia media durante 26 semanas, que equivale a 6 meses y medio, fue mayor en el grupo de intervención, en aquellos que tenían el recordatorio. Entonces, en conclusión, el sistema de dispensación electrónica de medicamentos, el MDS, fue eficaz a largo plazo en la adherencia a la medicación en adultos mayores con enfermedades crónicas. Muy bien, continuamos. Un dibujo, 1000 palabras. Ustedes ven la línea azul y la comparan con la naranjita. La azul, la que va muy bien y va más arriba en adherencia, es donde utiliza esa aplicación. La rojita es el tratamiento conocido estándar. Seguimos. Y acá hay otro dato interesante, cómo aumentar el cumplimiento a la medicación. Y esto lo hace el CURE ATR y dice así. Vamos a leer punto por punto y ustedes toman nota y luego preguntan. Combatir la falta de adherencia en el adulto mayor. ¿Por qué? 1. Necesito reducir la cantidad de medicamentos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Hay una técnica para reducir. 2. Animar a los pacientes a que traigan sus medicamentos. Y ahí viene la bolsa verde de la cual les voy a hablar. 3. Reducir el número de farmacias. En otras realidades todo está zonificado y cada uno tiene la farmacia a donde concurrir. 4. Analizar los costos con frecuencia. 5. Estar atento a las señales de advertencia. Y finalmente, aprovechar la tecnología para ayudar a los pacientes. Correcto. Y miren ustedes, se utilizó el CMM, que quiere decir la gestión del medicamento de manera exhaustiva. Gestión del medicamento de manera exhaustiva. ¿Y qué ayudaba esto? Ayudaba a prevenir la falta de adherencia. ¿Qué más? B, identificaba la falta de cumplimiento de la medicación. Entonces, el CMM permite una mejor coordinación de la atención y ahorro de costos. Este es otro trabajo bien interesante. Acá también hay una comparación. Se trata de unos ejercicios que se pueden hacer en casa y uno está indicado por un programa digital, o sea, por la computadora, y el otro está indicado por un folleto escrito. ¿Y todo para qué? ¿Por qué los adultos mayores hacen ejercicio? Para evitar caídas. Ustedes seguro ya les han dado charlas de lo importante que son las caídas y que hay que evitarlas. Y acá se comparó los dos programas. Uno, el programa digital con computadora, y el otro que era un programa con el folleto en papel. Ahí están los adultos mayores, tenían más de 70 años, hicieron sus ejercicios. Al inicio los evaluaron a los 4 meses, pero luego hubo una evaluación al año. Y fíjense lo que se vio. Lo que se vio que fue que el programa digital facilitó el mantenimiento de los ejercicios para prevenir caídas a largo plazo. O sea, si ustedes quieren en cifras, miren, a los 12 meses de seguimiento, el 67% de los participantes del programa digital continuaron haciendo ejercicio, mientras que solo el 35% continuaron haciendo ejercicio al año de los que tenían su instrucción en folleto de papel.
Por eso es que dicen que el digital estuvo mejor que el folleto de papel. Y esta es otra cosa que le llaman el telemonitoreo y el cuidado continuo de la salud en adultos mayores. Acá la palabra clave es telemonitorización. ¿Y qué quiere decir? Que hoy en día yo soy profesora de la universidad, trabajo en el Hospital Loaiza, pero como también ya tengo 60 años, entonces yo hago trabajo de telemedicina, ya no voy y hago trabajo presencial, pero sí me llaman los pacientes, hago consulta y hago por teléfono, pero también hago por Zoom. Así como estoy comunicando con ustedes, también yo me comunico con pacientes, me explican su enfermedad, yo los veo, chequeo, miro, me ayudo con la técnica que me explica cómo está la presión, el pulso, y yo decido el diagnóstico y decido el tratamiento y luego tenemos una siguiente cita para ver cómo va. Entonces eso se llama ahora la telemedicina o la telesalud. Y acá le llaman también el telemonitoreo, son sinónimos. ¿Y qué nos dicen ellos? Esto es una experiencia, nos hablan de experiencia. ¿Y qué nos dicen? Que allá, esto es en Europa, Unión Europea. El 27% de la población de la Unión Europea vive en zonas de baja densidad. ¿Qué quiere decir? Zonas poco pobladas. Y en esas zonas hay peores resultados sanitarios, hay progresión a la discapacidad, hay gasto sanitario inadecuado. Y entonces, ¿para qué hicieron un taller? Para hacer mejorías, ¿no? Y entonces, ¿qué dijo? Se plantearon una atención centrada en el paciente de acceso equitativo, apropiado, eficaz y aceptable. Y entonces ahí viene la palabra clave que utilizamos. Ay, ¿qué ese ruido? ¿De dónde salió? Fueron los hallazgos principales, que los adultos mayores con enfermedades crónicas se beneficiaron de la telemonitorización. Nos ponen una experiencia que tuvieron en Francia, Nouvelle-Aquitaine, donde los médicos generales se comunican con el especialista. Ese médico que está en el centro de salud, cuando tiene dudas, no se queda tranquilo. Él puede llamar a un médico del hospital y hay una comunicación bidireccional y el médico del hospital, que es un experto especializado, lo puede aconsejar. Y eso es importante. Y eso aquí nos falta. Y eso no cuesta más plata, ni tener que hacerse un préstamo. Es que debería haber una comunicación entre centro de salud y hospital, entre el centro de salud de Canto Grande y el Hospital Loaiza, de manera que si hay un paciente que el médico joven de atención primaria está viendo y considera que necesita hospitalizarse, inmediatamente me llama y yo debería decirle, tranquilo, envíalo si con una ambulancia o viene un taxi de acuerdo al estado del paciente y yo lo recibo por emergencia. Y no estar ahí que el paciente tiene que estar clamando por una cama. Bueno, acá que también hablaron de las TIC. ¿Qué cosas son las TIC? La tecnología de información y comunicación. ¿Qué quiere decir? Que debe haber comunicación entre el personal. Eso se llama trabajar en equipo. Y no solamente entre médicos, sino médico, enfermera, farmacéutico, rehabilitador, tecnólogo. Todos deberíamos estar en comunicación en beneficio del paciente. Entonces, concluyen diciendo que en Suecia la telemonitorización, en Roma la telemedicina han dado muy buenos resultados. Y como hablábamos de las zonas que son menos pobladas, porque son las que, digamos, tienen menos posibilidades de que les vaya bien, ¿qué dijeron? Como están tan remotamente, tan distantes, entonces la telemonitorización mejoró la prestación, la calidad y equidad de la atención en los adultos jóvenes y también en los mayores que vivían en esas áreas poco pobladas. Ellos le llaman de baja densidad. Vamos terminando. Y aquí ya terminamos con esto. Yo quiero que ustedes vean bien esta bolsita que se llama Green Bag en inglés. Esta es la famosa bolsa verde. Esta bolsa verde, ¿para qué sirve? Para que el adulto mayor ponga ahí su medicación, todas sus medicinas, todo lo que toma, y entonces la tenga en un ladito, en un lugar muy bien puesto, de manera que cuando va, por ejemplo, se pone mal de un momento a otro, o se cayó, tiene que ir al hospital, ¡pum!, echa mano de su bolsa verde y en su bolsa verde va a estar todo lo que está tomando, de manera que esa bolsa verde sirve cuando el paciente se va a la hospitalización. Esa bolsa verde con todas las medicinas sirve cuando el paciente se va de alta. Esa bolsa verde sirve cuando el paciente, estando en medicina, de repente tenía una necesidad de pasar a cirugía por algún problema y lo pasan a cirugía, va con su bolsa verde. Entonces la bolsa verde lo acompaña. Ahora, ¿por qué tiene que usar esa bolsa verde este caballero o dama? Porque
le recuerda tomar todos sus medicamentos, porque en esa bolsita verde van a estar todos los fármacos que él toma, si toma 3 fármacos, 4 fármacos, 5 fármacos, y asegura que al ingreso del paciente, el médico tenga la información completa, porque a veces no nos acordamos cómo se llamaba la pastillita y decimos, ay, la chiquita, la amarillita, la verdecita, la blanquita, pero necesitamos el nombre, los médicos necesitan el nombre. ¿Por qué? Porque cuidado, que a veces el cuadro clínico que presenta el paciente puede estar en relación a un efecto adverso de una pastilla. Entonces, qué bueno saber todo lo que toma. Otra cosa, ¿para qué sirve esa bolsa? Para que el paciente también no se olvide de tomar su medicina y no retrase una dosis del medicamento. ¿Y para qué? Cuando ya le lleva al hospital, el hospital ya no tiene que estar dándole medicina y hay una reducción de costos. Y vamos terminando con esta es una última lámina que nos habla de una de las últimas. Este es un estudio, fíjense dónde lo han hecho, en el Royal College of Physicians. ¿Dónde lo hicieron? En el Hospital de Londres. ¿Y de qué se trata? De la Green Bag, de la bolsa verde. ¿De qué año? Esto no es muy antiguo, es del 2019. Y les cuento una historia. ¿Por qué se llama Green Bag? Porque esto lo inventó, lo diseñó una enfermera que se llamaba Mrs. Green, como Miss Verde, señora Verde. Esa señora trabajaba en el hospital de Nottingham y ella ideó esta bolsa para que los pacientes adultos mayores tengan todas sus medicinas bien ordenadas y bien puestas en una bolsa. Entonces, este experimento, esta investigación que hacen al usar la bolsa verde en este hospital de Londres, ¿qué se vio? Que habían disminución de errores en medicación, que habían disminución de costos, que habían disminución de los medicamentos dispensados en el hospital y que había una disminución de la estancia hospitalaria. Entonces esa bolsita por todos los lados era una cosa muy buena. Entonces, ahora, este es otro término que está un poco relacionado. En inglés le dicen medication reconciliation. En castellano se llama conciliación de medicamentos. Casi viene a ser un poquito parecido al anterior. Vean ustedes, arriba está la casita. La casita. De ahí el adulto mayor se va a hospitalizar al hospital porque tiene una dolencia digestiva, respiratoria, la que fuere. Entonces, ¿qué tiene que hacer el médico que recibe ese paciente? Tiene que hacer muy claramente en la historia, registrar todos los medicamentos que toma el paciente que ha venido tomando habitualmente. Y eso se llama conciliación de medicamentos. Ahora, cuando se va a ir de alta, también hay que registrar minuciosamente todos los fármacos, las medicinas que va a tomar, la dosis, el horario, el tiempo que va a tomar, y si había alguna medicina que tomaba anteriormente, la debe continuar o no, eso se verá, y eso se llama conciliación de medicamentos. Esta técnica, que parece muy sencilla, resuelve muchos problemas y evita errores. Y finalmente pasamos a the prescribing. ¿Qué es the prescribing? Quiere decir de prescribir. Todo aquello que no necesito, retíralo. No me des un medicamento con un nombre y con otro nombre y que en esencia es la misma cosa. Eso es un grave error y a veces ocurre. O no me des un fármaco eternamente. Hay gente que llegó un día al hospital y le empezaron a dar omeprazol porque tenía un problema digestivo, una úlcera, pero se toma por el tiempo debido y por la dosis correcta. No es para tomarle eternamente. A veces se están tomando eternamente y va a tener más eventos adversos que beneficios. Correcto. Entonces, ¿qué cosa es de prescribing? ¿Qué cosa es de prescribir? Consiste en hacer un buen manejo de las medicinas. ¿Para qué? Para reducir la polifarmacia. O sea, selecciono lo que vale y lo que no vale, no vale. No lo uso. Y miren ustedes para que se asombren cuánto cuestan los medicamentos potencialmente inapropiados que recetamos nosotros los médicos en Canadá. Estos medicamentos potencialmente inapropiados le cuestan al Estado 419 millones anuales de dólares canadienses. Ahora, el costo para tratar los efectos nocivos que ocasionan estos fármacos cuesta 1.4 billones de dólares cada año, ¿correcto? Y ahora miren este dibujito, un dibujo 1000 palabras. Al lado, en la parte inferior derecha, adultos mayores que toman
más de 10 medicamentos. Si están entre 65 y 74, un 20%. Si están en 75 a 84 años, un 32%. Y si tienen más de 85 años, el 39% de los adultos mayores toman más de 10 medicamentos. Y esta es la última lámina. Dice, utilizando esa técnica de prescribir que ya les expliqué, y otro, que hay un instrumento que se llama STOP, pero es STOP con doble P, como diciendo pare, pero con doble P, que viene a ser Screening Tool of Older Person Potential Inappropriate Prescription Criteria. ¿Qué quiere decir? Es un instrumento que le sirve al médico para detectar que aquello que están recetando en ese consultorio, en ese pabellón o qué sé yo, en esa unidad de cuidados intensivos, pudiera ser una prescripción peligrosa, inapropiada para el adulto mayor. Y hay todo un listado de medicinas que podían ser riesgosas, que hay que ser atento a la dosis, que hay que ser atento a la función renal, y todo está listado de acuerdo a aparatos y sistemas. Por ejemplo, aparato neurológico, aparato respiratorio, aparato cardiológico. Entonces, tú puedes tenerlo en tu librito, en tu bolsillo, o puedes tenerlo en tu celular, tú como médico, y te ayuda. Si ves, oh, esta droga creo que es peligrosa, leeré. Y dice, oh sí, mejor, por ejemplo, está deprimido, le voy a dar un tricíclico, leo, no, tricíclico no es bueno para el adulto mayor, mejor dale de otra familia, mejor dale la sertralina o mejor dale el cipramil, porque lo va a tolerar mejor. O tengo que dar digoxina, pero cuidado, ¿cómo está la función renal? ¿Qué edad tiene? De repente ya la función renal está un poquito baja por la misma edad, entonces no le voy a dar una pastilla entera de digoxina, le daré media tabletita. ¿Para qué? Para no intoxicarlo. Entonces son como unos consejos que te dan para que no te equivoques. Y bueno, pues esto, ¿qué ocurrió? Que aplicaron en un estudio que hicieron, no, esta era una revisión sistemática. ¿En qué consistió? Aplicaron esa técnica de prescribir, sacar lo que no sirve y aplicar ahí la herramienta que les expliqué, el STOP, S-T-O-P-P. Para detectar prescripción inapropiada. ¿Con miras a qué? A reducir las PINs. ¿Qué son las PINs? Son la medicación potencialmente inapropiada. Y bueno, pues veamos los resultados. Esto fue una revisión sistemática de 10 años. Entre el 2008 hasta el 18 se revisaron todas esas intervenciones para prevenir estas reacciones adversas para las drogas. Y bueno, pues utilizaron la de prescripción que ya vimos y esta herramienta, el STOP, para reducir entonces, las conclusiones, las intervenciones de la de prescripción redujeron la polifarmacia y de esa manera el individuo se adhiere más al tratamiento. La aplicación de esos criterios STOP redujeron los medicamentos potencialmente inapropiados y de esa manera permitieron adherencia a la terapéutica. Muy bien. Y entonces terminamos con esta bonita lámina. Esta bonita lámina corresponde a Nepal. No sé si se acuerdan de Nepal, cuya capital es Katmandú, donde está el Everest, ¿no es cierto? Entonces, esto fue a propósito que tuve un meeting en la India, como hago investigación, soy investigadora, tuve la suerte de que mi trabajo de investigación lo seleccionen y entonces el INCLEN, International Clinical Epidemiology Network, nos pagó pasaje, estadía, alimentación y bolsillos mediáticos. Eran épocas de oro. Ya el INCLEN estaba soportado, el soporte le daba la Rockefeller Foundation, pero ya no tenemos esos grandes mítines, porque como epidemióloga, como máster en epidemiología, yo pertenecía al INCLEN y cada año concursábamos, hacíamos trabajos y concursábamos, y si salíamos seleccionados, nos hemos ido a la India, a Egipto, a la China, a Tailandia 2 veces, haciendo investigación seria y responsable. Bueno, esta es mi última lámina. Entonces, creo que viene la conversación. Muy bien. Sí, sí. Entonces, Luigi, dejo de compartir, ¿cierto? Dejo de compartir, ya, claro. ahí, A mí, en realidad es una excelente información, sobre todo porque que así nomás no la tiene cualquiera, ¿sabes? Es una información muy interesante. Ahora, vamos al punto de que
todos estos procedimientos que narra, ¿qué tanto se están dando ya en el Perú o todavía están muy lejos de ser una realidad aquí? Fíjate, yo te voy a ser sincera, Sí. Yo vi incluso unos trabajos que han presentado. Yo en la universidad soy de la Facultad de Medicina, pero hay Claro. una Facultad de Salud Pública. Y Ajá. honestamente, yo vi que en la Facultad de Salud Pública habían hecho ese tipo de intervenciones con estas apps que le llaman, que son las Claro. aplicaciones tecnológicas. ¿Y sabes Ujú. para quién? Te voy a decir, no era exactamente adulto mayor, era, por ejemplo, para gestantes. Entonces, Ajá. como tú sabes que el binomio madre-niño es importante y la mortalidad es alta, y si tú no tienes Claro. un control prenatal, puedes llegar a un mal puerto, puedes hacer complicaciones y al final puede hasta morir la madre y el niño. Entonces, para que vayan a su control prenatal, para que no fallen, tenían esos recordatorios. Les mandaban un recordatorio a su celular. De repente estaba y ¡pling! Sonaba el celular. Señora, mañana le toca a tal hora, le esperamos. Entonces la señora, y así la tenían un Pero poquito que como, como ahí martillándole la cabeza para que no se olvide, pero bueno, era entre a simpático, veces es necesario, sí. porque ahora todos, casi toda la población tiene celular, Sí, algún miembro de la familia, entonces sí, esto pues. era para personas de pocos ingresos económicos que estaban gestando, pero era con miras a que puedan llegar a buen puerto al final en el parto. Y en adultos mayores, esto hemos visto que utilizan sobre todo en países desarrollados en el extranjero y donde entra a tallar muy interesante la Ujú. cuidadora, porque tú sabes, allá a veces, por ejemplo, en Alemania, lo que hay son casas, hogares para adultos mayores, donde ellos viven. Ujú. Incluso en España, ¿te acuerdas que han habido Sí, en España, en la hospitales famosa para adultos residencia, ¿no? mayores? Con este problema del COVID también fue muy Sí, triste sí, porque sí, sí, realmente fue como un reguero de pólvora sí. y atacó muchos hogares de ancianos. Pero algunos de esos centros reciben estas aplicaciones y entra a tallar mucho el cuidador que es puede ser privado, puede ser personal o tal vez la enfermera que está atendiendo a esto. Aquí en el Perú, sobre todo en práctica privada, en algunos escenarios, pero siempre ayudándose del cuidador. El cuidador puede ser un familiar, la hija, generalmente es una mujer, o puede Ujú. ser una persona que es rentada. Y ahora usted sabe que los jóvenes son muy hábiles con la tecnología, ¿cierto? Sí, Entonces pues. ellos muy pronto captan cómo es el sistema de la apps, ¿no? Entran ahí a la apps, ven cómo está programado, suena ping, suena como una alarma, por eso le dicen alarmas, llamadas, Sí. y le hace recordar de que no debe omitir tal medicación. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Sí, también hablando un poquito también de su experiencia también durante la geriatría, ¿no? Efectivamente nos acaba de decir que dan poco tiempo para las personas mayores en la consulta geriátrica, al menos en los hospitales o institutos del Estado, lo que es el Estado. Ahora, también hay personas que se nota claramente que son personas que están un poquito, los han subestimado, los tienen como que él tiene que hablar otra persona por ellos, a pesar de que la persona todavía puede hacerlo, ¿no? Por sí mismo. Yo pienso que el hecho de que, por ejemplo, una persona mayor pueda expresarse con claridad, aunque sea con tono bajito, un poco lento, siempre tiene que darle respeto, ¿no? a la persona de que ella se exprese y no tiene por qué un familiar hablar por él, ¿no es cierto? Salvo casos, claro, especiales, ¿no? De que la persona ya está en una condición muy débil, de repente ya es inaudible, ¿no? Lo que dice, ¿no? Ese Eh, caso, ¿cómo lo ves? Sí. es correcto lo que tú dices. Sí. Muy correcto, porque al adulto mayor hay que darle el sitial que se merece, el sitial que se merece. En las culturas orientales, el adulto mayor, ¿qué es? El adulto mayor es significado de sabiduría porque tiene experiencia, porque ha vivido, porque puede darnos consejos, porque puede ser un consultor. eh, 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 Tiene, como digo, más años recorridos, no en vano. Y tenemos que ser respetuosos con ellos, tan respetuosos con ellos que debemos escucharlo, como tú bien dices. Por Claro. supuesto que nosotros, acuérdate, los geriatras, cuando hacemos la evaluación geriátrica integral,
Un pequeño recordaris, la evaluación geriátrica integral quiere decir que no solamente el paciente se trata de que es carne y hueso, el paciente también es alma. ¿Qué es lo que hace una evaluación geriátrica integral? Primero en consultorio, yo lo aprendí eso en Cuba, en el Centro Ibero Latinoamericano de la Tercera Edad. Entonces, ¿qué ocurre? Primero llega el adulto mayor y pasa por enfermería. Ah, caramba, pasa al consultorio de enfermería. La enfermera lo evalúa, lo chequea para ver qué, para ver funcionalidad. A ver cómo está la marcha, a ver cómo están las actividades básicas de la vida diaria, cómo están las actividades instrumentales de la vida diaria. Entonces, ella va averiguando y va tomando nota. Se baña solo, come solo, ¿no es cierto? Claro. Qué sé yo, se viste solo. Entonces, ella va tomando nota y le da una calificación. Luego vienen las actividades instrumentales. Ah, caramba, contesta el teléfono solo, utiliza su tarjeta, puede ir en un transporte público. Ah, entonces va también tomando nota. Y entonces ya tiene un puntaje de cómo está la funcionalidad. Y ahí le puede decir, mira, está funcionalmente muy bien, o mira, un compromiso moderado, o mira, un compromiso un poquito severo. Luego pasa la salud oral, tiene que ser evaluado por el dentista para ver, nos preocupamos que él está en nutrición, sí, pero la boca es importante y la salud oral, los raigones, caries, ¿por qué? Porque ahí se pueden alojar gérmenes y luego el individuo puede aspirar y me da una neumonía aspirativa. Entonces hay que evitar eso, porque tú sabes que la neumonía es un evento muy serio en el adulto mayor. Luego de ahí pasa al psicólogo. Pasaba al psicólogo, acá puede pasar al psiquiatra. El psicólogo, ¿qué hacía? Le hacía un test, el Mini-Mental State Examination, el MMSE, para mirar si hay algún grado de deterioro cognitivo, sí o no. Y ver, ¿no? Si había algún aviso de que estaba alguna fallita. Finalmente pasaba al servicio social, que aunque yo estaba en Cuba, donde más o menos todo era homogéneo, de todas maneras pasaba donde la asistente social, porque había que ver si el individuo adulto mayor vivía solo, porque si vive solo es factor de riesgo para muchos problemas. Puede dejar la luz prendida, puede dejar la cocina prendida, puede dejar el caño abierto, puede caerse y no tiene quien lo ayude. Entonces, todo eso en una situación de riesgo. Y con toda esa evaluación geriátrica integral, entonces tú ya, recién después de haber hecho todo ese recorrido, viene con toda su historia, donde el médico mira, ok, cuál es su condición, de qué se trata, ok. Recién el médico ahí empieza a hacer la conversación sobre cuál es su afección, si está usted con fiebre, molestias urinarias, pero el individuo es un todo. No es un riñón infectado, no es un riñón compuesto, es un adulto mayor que vive en estas condiciones, que se moviliza en estas condiciones, que se vale por sí mismo o tiene limitaciones y que del punto de vista cognitivo está en esta situación. Todo eso nos permite ¿qué? Nos permite evaluar de una manera holística, como decíamos la CGA, ¿te acuerdas? Comprehensive Geriatric Assessment, evaluación geriátrica exhaustiva o integral, como decimos. Entonces eso nos permite ver bien qué terreno pisamos y sobre eso podemos actuar y vemos si el paciente puede valerse por sí mismo. Caballero, dama, tome asiento, conversemos. No podemos decir, ¿qué edad tiene? Ya, no, que pase la cuidadora para que me explique. Y el pobre paciente se queda ahí sentado, humillado, no comprende qué pasa, por qué pasó. Si yo decido sobre mi persona, yo debo cumplir, debo saber qué tengo para poder colaborar con mi recuperación, ¿cierto? Entonces ese punto que tú tocas es bien crucial. Y hay algo importante que también se me viene a la memoria. Fíjate tú, hay un término que se llama alfabetización sanitaria. Alfabetización sanitaria. En inglés es health literacy. ¿Qué quiere decir? Cuánto el paciente comprende de lo que el médico me está explicando. Y si el médico explica bien, también, porque a veces nos creemos muy doctos, pero no sabemos transmitir. Nuestra función no es solamente acumular conocimiento. Nuestra función es transmitir, comunicar, aterrizar, porque si no, no hay éxito. Eso no es éxito cuando nosotros lo transmitimos. Entonces, ¿qué ocurre? Ver el grado de alfabetización sanitaria. ¿Qué quiere decir? Cuánto el individuo entiende de lo que su médico le explica sobre su enfermedad, sobre su receta, porque a veces hay casos que el paciente sale y no necesariamente adulto mayor y no entendió bien
cómo tiene que tomar la medicina, no sé, me dijo que parece que tengo cáncer o no tengo cáncer, no entendí, el doctor no sé qué me ha dicho, no lo tengo escrito, y entonces es una duda grande. Ahora, esta alfabetización sanitaria, escucha, yo puedo saber leer, puedo saber escribir, sin embargo, no comprendo lo que el médico me está explicando. Y por eso es que esta alfabetización sanitaria, ese grado de comprensión, ese grado de entendimiento sobre mi enfermedad, sobre cómo debo cuidarme, sobre qué me explica el doctor, eso se llama alfabetización sanitaria y eso se mide. ¿Qué ocurre? ¿Qué dice la teoría? La teoría dice, fíjate, nosotros aplicamos esa encuesta de alfabetización sanitaria y encontramos baja alfabetización sanitaria en el OAISA, en pacientes que van al consultorio externo, adivinen qué porcentaje, casi un 34% de consultorio externo, sin ser solo adultos mayores, de todo, jóvenes, 34% no nos entienden. Entonces, ¿cómo queremos éxito? No, ¿cómo queremos éxito? ¿Cómo queremos que cumpla el tratamiento? ¿Cómo queremos que no se rehospitalice? ¿Cómo queremos que no se complique? Para que no se complique, tiene que conocer bien qué es lo que tiene que tomar. ¿Y qué dice la teoría? Fíjate tú, la teoría dice, hay dos factores asociados a tener baja alfabetización sanitaria. Uno, adulto mayor. Adulto mayor. ¿Por qué? Pudiera ser que puede haber un pequeño deterioro cognitivo, etcétera. Y dos, bajo nivel educativo. Esos son los factores que están asociados a esta baja alfabetización sanitaria y que podría ser un escollo que nos impide adherirnos, cumplir adecuadamente el tratamiento. Entonces, por eso es que te digo, antes de hacer la evaluación geriátrica integral para conocer bien el área cognitiva del individuo, del caballero o dama, y también ver el grado de instrucción. Porque también, ok, yo no he sido favorecido en la vida, en este mundo con inequidad, no tuve la oportunidad que otros han tenido. Tampoco es para cerrarle las puertas. Tampoco es para cerrarle las puertas. Fíjate que yo lo aprendí en Chile cuando hice la maestría. Yo vi ahí en consultorios externos que yo, aparte de mi maestría, me iba a mirar cómo funcionaba el hospital y los consultorios y vi que habían pacientes mapuches, que son aborígenes, ¿no es cierto? Que son indígenas. Y que muchos tal vez no hablaban el idioma, el castellano, ¿cierto? Entonces ellos, yo me acuerdo que yo vi unos afiches bien interesantes que me llamó la atención. Entonces cuando tú no puedes, tienes esa limitación de la barrera del lenguaje, hay gráficos. Y le decían, por ejemplo, esta pastilla, le dibujaban la pastilla y tiene que tomarlo cuando cante el gallo. Y ahí salió en un dibujo, estaba el gallo cantando. Ah, caramba, entonces eso lo tomo cuando amanezco. O si no, cuando el sol está radiante y estás almorzando. Ah, caramba, entonces eso lo tomo a mediodía. O si no, cuando la noche esté estrellada, tipo la pintura de Vincent Van Gogh, que es mi favorita. Entonces, entonces lo tomo en la noche. ¿Te das cuenta? Entonces todo tiene solución. No es que pues yo no es mi responsabilidad el que el paciente no esté instruido. Tengo yo que aterrizar. Tengo yo que ser más condescendiente con mis congéneres, ¿no? Y me he formado para ayudar y para explicar. Entonces, ese tema de alfabetización sanitaria me parece muy importante y ese tema que tú dices, darle el lugar que merece el adulto mayor es importante. Y algo que también es importante, el cuidador. Porque hay una edad en que de todas maneras es bueno para que me ayude a ir al parque, para jugar, conversar. En este mundo moderno, casi todos trabajan, a veces se queda solo y la soledad te deprime. Entonces tiene que haber un cuidador, puede ser un familiar, una persona rentada, que vigile que no se caiga, sobre todo cuando va al baño, que juegue y algo más. El adulto mayor tiene que tener un aprestamiento intelecto motriz. Mi madre vivió hasta 99 años. Mi madre todos los martes tenía su reunión con la Miss Carol. Era una casa que era de la abuela de la Miss Carol era psicóloga, y les daban unas clases. Primero ellos entraban a cobrar a las 9, me parece que a las 10 empezaba la sesión, clases teóricas. Entonces palabras terminadas en ON, palabras que al medio tengan una I,
armaba antónimos, mami, luego te enseñan eso, analogía, qué bárbaro, qué bárbaro. Entonces le enseñaban palabras así como jugando, como ejercicio, con una pizarrita y las damas ahí sentadas en una mesa, en círculo. Entonces venía el aprestamiento intelectual, ¿no? Recordar, o decir, a ver, un animal que empiece con G, gallo. Y entonces ahí ellas como jugando, pero ya estaban haciendo link, haciendo sinapsis de las neuronas, que es lo que se necesita. Y luego de eso venía un break, ¿no? Un aperitivo, que no las engorde, y luego venía Rodi, que era el tecnólogo, y hacían ejercicio. No se trataba de ganar la Copa Davis, ¿eh? Solamente cada uno a su ritmo, de acuerdo a su edad, con tal de que se mueva, claro. Eso era lo importante. Aquí no hay ganadores, todos son ganadores. Y entonces se estiraban, flexión, extensión, y la pasaban divino. Y algo más, a veces se tenía un balón y le decía, a ver, Carmelita, pásale a Pepe. Entonces Carmelita tenía que usar pin. ¿Qué está haciendo? Está viendo la atención, la memoria, la lógica. O sea que muchas cosas tirando un balón parece que es fácil, no. ¿Dónde está Pepe? Lo busco. Ah, ok. Y entonces, y luego Pepe, pásale a Carola, y así. Entonces, parecía un juego muy sencillo, pero estaban utilizando las funciones cerebrales superiores. Y mi mamá era infaltable todos los martes. No estoy para nadie, porque alguna tía quería visitar, puedes venir cualquier día, menos martes. Martes es sagrado. ¿Y por qué? Porque no solo eso, no solo aprendí, recordaba el lenguaje, le recordaba la biología, sino que socializaba. Y un adulto mayor no debe aislarse, debe estar en red, debe comunicarse. Ahora estamos un poquito problemáticos con esto de face to face, que no podemos vernos cara a cara, y está bien, porque hay que cuidarnos, pero una llamadita por teléfono, o como ahora, como el Zoom. Ustedes que Luis propone, ustedes no saben lo saludables que son. Ustedes no saben, si nosotros midiéramos, hiciéramos una medida de ustedes, los participantes, versus otro grupo de personas que no tienen estas comunicaciones por Zoom, ustedes están arriba. Ustedes tienen mejores rendimientos, tienen mejores resultados. ¿Por qué? Porque el hecho de conversar, de mirarnos, de sonreírnos, nos está provocando que nuestras endorfinas se produzcan bien, y eso te da felicidad. Y felicidad no es que quiero un yate, no es que quiero una casa de playa, no es que quiero una casa de... Si me la dan, bienvenido. Pero si no, se siente bien. Felicidad es conversar, una conversación agradable. Esas que teníamos antes, que eran una sesión de café. Qué bonito, ¿cierto? Un cafecito, una discoteca, y que hablábamos de todo y corregíamos el mundo. Eso es lo bonito. Y eso es lo que tenemos que volver. Claro, ahora tenemos que valernos del Zoom, porque tenemos que cumplir con las medidas de la bioseguridad. Claro. Pero a mí me parece eso, Luigi, no sé qué opinas. Ya sí, efectivamente. Pero hay un tema que me preocupa, siempre me ha preocupado a mí, siempre, el tema de la generalización excesiva con respecto a las personas mayores. Y esta generalización se daba también mucho entre los profesionales de la salud. O sea, mejor dicho, ellos asumían automáticamente que una persona que por haber cumplido ya los 60 años, automáticamente se convertía en un sujeto de alto riesgo, porque en realidad todos somos vulnerables, ¿no? Porque nadie es invulnerable, porque si no estuviéramos muertos, ¿no? Solamente los muertos son vulnerables. Todo ser vivo es vulnerable, ¿no? Sí. A cualquier acechanza del exterior, de todo lo que nos pasa. Pero específicamente considerando este concepto de la edad biológica también, hay personas que definitivamente tienen 70 años, pero en realidad se encuentran como si tuvieran mucho menos. Entonces, hay una diversidad, digamos, dentro de las personas mayores. Es tan diverso por lo mismo que tienen un tiempo de edades, son muy separados de edades, pues, ¿no? Estamos hablando de personas de 60, 70, 80, 90, o sea, son generaciones de personas que estamos hablando. Entonces lo que preocupa es que a veces veo un artículo, vamos a poner, ¿no? Un artículo que da indicaciones para todos, ¿no? Pero no especifica qué tipo de persona. Por ejemplo, deberíamos, decir,
este tipo de persona adulta mayor de alto riesgo, ¿no? Porque, bueno, pues tiene diversas patologías, ¿no? Comorbilidades, ¿no? Y otras personas que tienen menor riesgo, ¿por qué? Porque están saludables, no tienen enfermedades crónicas, sobre todo seguramente en los primeros años de lo que se llama vejez, ¿no? O adultez mayor. Entonces, a partir de los 60 años. Entonces, si una persona cumple 60, 61, 62 años, vamos a poner un ejemplo, y se encuentra en perfectas condiciones de salud, su trato que se le debería dar a él debería ser similar al que se lo da a otra persona menor de 60 años, sobre todo en el aspecto de que esa persona debería tener un poco más de libertad, a eso me refiero, porque definitivamente lo que nos limita nuestra libertad es justamente cuando tenemos comorbilidades, tenemos enfermedades, tenemos cosas que como sujetos, nos convertimos pues en sujetos de riesgo cuando tengamos una serie de enfermedades que cuando viene pues esta pandemia, ¿no? Viene la pandemia y si encima tenemos diabetes, tenemos hipertensión, ahí sí nos convertimos en sujetos pues de riesgo, alto riesgo. Entonces, ¿cómo ve el profesional de la salud el hecho de que haya personas mayores que sean muy saludables y lo pueden poner en la misma, o sea, lo pueden ver igual que otra persona? O sea, eso es lo que quiero ver. Quiero que usted me diga como médico geriatra. Yo creo que tú tienes razón. Sí. Y eso es lo que yo le podría llamar estratos. Estratos. Claro. Quiere decir, en este cubículo y en este. No todos pueden caer a un mismo saco, como tú bien dices. Claro. Hay personas que de repente sus potencialidades intelectuales están ok. ¿Por qué le vas a decir, mire, ¿sabe qué edad tiene? Miro el reloj, miro el calendario. Ah, no, por favor, muchas gracias por sus servicios prestados y hasta luego. Y la persona quizás está de lo más vital, de lo más productivo, está ya como un consejero, ya tiene otras expectativas, otros planes, otros proyectos, o como dicen, el segundo proyecto de vida. Fíjate, yo te voy a contar, yo tengo colegas, yo pertenezco al FIMI, Foro Internacional de Medicina Interna. Hay un doctor que es español, ya el doctor Ruiz, sí. Entonces, este doctor le preguntamos, doctor, y usted, fíjate que ahorita con COVID, él es mayorcito, tiene como 67, 68 años, ¿ah? Y le decimos, doctor, pero usted sigue yendo al hospital, los peruanitos le preguntamos, ¿y usted sigue yendo al hospital? ¿Por qué no? Dijo yo. Y nosotros, no, es que acá en Perú, ya, usted tiene mayores de 60, ya, usted no, persona viejo, vaya a su casa. Y entonces ya empiezan a atender, pero en remoto, por telemedicina, por orden del ministerio. ¿Ah? No, mayores de 60 a su casa. Y él me dice, no, la edad no es un impedimento. Yo con mis 67 años voy, y es jefe de servicio, voy al hospital todos los días y a Dios gracias no se ha infectado, pero mira tú esa diferencia de pensamiento con nosotros. Él no, él mientras pueda y se sienta bien, él produce, ¿cierto? Y lo otro que yo te quería decir, alguna vez yo me acuerdo que yo entré a un meeting, a un grupo de estudiantes jóvenes, se ofrecían becas, ¿cierto? Y yo fui, todos eran jóvenes, yo no tanto, pero yo iba para mi hija, ¿no? Para mi hija. Entonces yo, por favor, vengo para ver para mi hija. Y el doctor era un doctor de Pittsburgh. Era un congreso de científicos donde estaban todas las ramas en el colegio de ingenieros, me acuerdo. Yo entré y ahí el doctor de Pittsburgh, yo le pregunté, entonces, doctor, becas eran para maestría, doctorado. Le dije, doctor, ¿me puede decir el límite de edad? Me miró y me dijo, no, eso no se acepta. O sea que, al menos en su universidad, donde él me dijo acá, no hay discriminación, fíjate, no hay discriminación ni por edad, ni por sexo, ni por género. O sea, ¿por qué no? ¿Porque es dama? No, tampoco. Si aplica, ¿no? Da el examen, está apto, y luego en el camino le va bien, pues ¿por qué le vas a negar? No, él se entendía así y yo creo que eso es cierto. Y lo que tú dices, no se puede generalizar y pintar con una pintura amarilla todos y todos están igualitos. No. Y lo que tú dices sí es cierto, que hay enfermedades crónicas no transmisibles, que las enfermedades crónicas no transmisibles hoy en día son una epidemia. No solo en países desarrollados, también en países en vía de desarrollo. Y entonces debemos
evitar eso, porque no es que tenemos que estar condenados a las enfermedades crónicas, no, Claro. no, 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 no. Claro. Ahora, ¿cuándo empieza la prevención? Tú me dirás, ¿cuándo empieza la prevención? Hoy día tengo 59 años, puntos no sé cuántos meses, y mañana ya voy a tener 60. Entonces, ¿empiezo hoy día o mañana? No, la prevención empieza desde que estás intraútero, desde que te están gestando, desde que eres un Claro. feto. Si es una Claro, madre que quiere a su feto, a su bebé, perdone, claro, y que se cuida, ese niño va a salir saludable. Si claro, encima la crianza lo apapacha, lo quiere, lo cuida, lo alimenta, lo viste y lo educa con buenos valores, ese niño va a ser vigoroso. Y si encima ves los buenos hábitos, estilos de vida y no estás permitiendo, a mí me da mucha pena porque en eso influye también la propaganda. Ahora, y qué pena, lo vi con un chef que me parecía que era muy importante, que quería hacer recuperar los alimentos de la serranía en beneficio de que la población coma bien, pero ahora lo veo en un spot en la que dice, el almuerzo de la familia peruana. Caramba, qué ricos potajes acompañados de su bebida gaseosa. Craso error, craso error. La gaseosa, claro. creo que vale un sol y es un tremendo botellón que sirve para toda la familia. Malo, ese es agua con azúcar. Y entonces, Sí, pues, en vez de hacer una rica limonada, un rico anisito, qué sé yo, un matecito, nada, su gaseosa de azul. Y entonces esa gente va engordando. Y luego copiamos culturas extranjeras, que no copiamos lo mejor, sino a veces copiamos lo peor, lo y nos peor, porque alimentamos mal. Y luego no estamos bien de peso, el índice de masa corporal, sí, el índice IMC aumenta. El ser gordito hay que cuidarnos, hay que cuidarnos. sí. Te trae diabetes, el ser gordito te trae dislipidemia, el ser gordito te trae hipertensión. Mi hermano, legítimo hermano, abogado, penalista destacadísimo, era un gourmet y era gordito. No te voy a decir gran obeso, pero era gordito. Era diabético, hipertenso, dislipidémico. Hasta le dio un stroke, pero luego él bajó de peso, te juro que la glicemia se puso dentro de valores aceptables. La presión se puso dentro de valores aceptables. Ya no necesitaba medicación. No quiere decir que ya no es hipertenso. Él probablemente sigue siendo hipertenso, pero ya no necesita pastillas. Solo con la dieta, controlar su peso suficiente. Ya no toma pastillas para diabetes, ya no toma pastillas para el colesterol, ya no toma pastillas para el azúcar. Porque qué bueno. Eso es como que corrió el telón o lo abrió el telón, pero la cosa cambió radicalmente. De manera que es cuidarnos para estar saludables, porque cuidado, que está escrito, que para la demencia por enfermedad de Alzheimer, que es una de las más frecuentes, un factor de riesgo podría ser enfermedades crónicas no transmisibles, pero no bien cuidadas. Tampoco hay que asustarnos. Yo no quiero crear pánico, El tiro es que yo puedo tener mi enfermedad crónica, bueno, pero me cuido. Pero si no me cuido, se dice que eso puede estar también asociado a Alzheimer. Entonces, lo que queda es cuidarnos. Y miren una cosa, algo interesantísimo que sí me parece, Luigi. Yo puedo traer escrito en mi registro genético, porque de repente mi abuela fue diabética o mi madre fue diabética, que no es así, pero pudiera haber sido, entonces yo puedo traer en mi registro genético diabetes. Ok, yo vivo, crezco, pero de repente no hago diabetes. ¿Por qué? Porque aunque tú traigas el registro genético, necesitas un disparador, necesitas que algo lo active. Y eso que algo lo active está en el medio que me rodea, está en mi comportamiento. Entonces yo puedo traer escrito, pero si yo me cuido, a veces me puedo dar un gustito, pero al día siguiente me castigo, ya me controlo, entonces trato de cuidar mi peso. Entonces, eso que está escrito nunca se despierta. Es un botoncito que está ahí. Necesita que alguien lo presione. ¡Ting! Y eso que le presione puede ser el disparador. El gatillo que le dicen. Hay gatillado. Engatilla. Así como una pistola. Y entonces eso puede ser que traía escrito, pero y si empecé a engordar, ya le di chance para que el gatillo ¡ping! Se encienda. Pero si yo me cuido, de repente muero por un accidente, pero no muero por diabetes.
Esa es la figura. No sé. Entonces, hay un concepto, bueno, la vez pasada leí algo que me pareció muy interesante, Sí. mucho, que, bueno, esta va a ser ya mi última pregunta, para dejar después saber si es que hay alguna para el público. Correcto. Es referido a lo que se llama, voy a ponerlo entre comillas, enfermedades de la vejez, ¿no? Ese es un tema que en muchas conversaciones siempre existen cuando gente dice, cuidado, que ya vas a ser mayor, ya vienen las enfermedades de la vejez. Pero se toma en cuenta también de que mucho de lo que llamamos enfermedades de la vejez en realidad son producto de cosas que estamos haciendo durante la etapa anterior y que se van profundizando y toman ya el aspecto de una enfermedad, pero que en realidad es altamente prevenible. Es decir, como son cosas que son muy prevenibles, pero por alguna razón lo dejamos, que pase el tiempo y se convierten en esas llamadas enfermedades de la vejez, pero que en realidad no son más que parte del proceso de un mal envejecimiento, ¿no? O sea, no nos hemos cuidado, nos hemos... Fíjate, lo que tú dices es altamente importante. Lo que ocurre, y eso es muy triste, pero lo que tú dices, la prevención está y debe cumplirse. Les voy a explicar, la prevención primaria, por ejemplo, los niñitos, nacieron sanitos, que se conserven sanitos, entonces hay que vacunarlos. Correcto. La prevención secundaria. Mira, yo no tengo síntomas, me siento perfecta, pero cuidado, tú estás en edad reproductiva, mejoraste tu Papa Nicolau anualmente para que aún cuando no tengas síntomas te detecten precozmente la enfermedad y la controlen. Prevención terciaria. Lamentablemente ya tengo hipertensión, estoy un poco gordita, tengo que tratarme, ya tengo que cumplir con mi medicina, hacer mis ejercicios para bajar de peso. Entonces hay prevención primaria, secundaria y terciaria. ¿Cierto? ¿Qué ocurre con el adulto mayor? El adulto mayor es muy importante y no siempre es tan parecido al adulto más joven. ¿Por qué? El adulto mayor necesita control igualmente. Si gustas anualmente, no me duele nada, estoy perfecto. Tenemos que ir al médico, te tiene que ver el especialista. Entonces lo llevas al adulto mayor y ¿qué ocurre? Nosotros, personalmente, yo hago un screening y yo lo he hecho en el OAISA, eso lo hago en privado, pero también en el OAISA. ¿Por qué? Mis pacientes tenían SIS, el Servicio Integral de Salud. Entonces su SIS le cubre. Mi paciente venía por neumonía, haz de cuenta, en el OAISA. Y yo con los jóvenes alumnos, con los internos, los residentes, ya. La dama, ok, hay que tratar la neumonía, ya. Pídele todo el test de screening. ¿Qué cosa era? Le pedíamos ácido fólico, le pedíamos vitamina B12 y le pedíamos hormona tiroidea. Así, plin, de rigor, de rigor. ¿Por qué? Porque en el adulto mayor muchas veces puede haber un trastorno en la funcionalidad tiroidea silenciosa. Puede haber una baja de vitamina B12 silenciosa. Puede haber una baja de ácido fólico silencioso. Entonces yo tengo que hacer screening, lo que le llaman screening, cribado, cribaje, despistaje, como dicen los cubanos, pesquisa. Pesquisa, decían ellos, me acuerdo. Entonces, porque no voy a esperar, mira, cuando el presidente está perfecta, pero tómale el test para que veamos si hay alguna diferencia. Está un poquito bajetón, corrijamos. Si la B2 está un poquito baja, dale lo que le falta. Si el ácido fólico, dale lo que le falta. Si la hormona tiroide está distorsionada, chequee, es un hipotiroidismo, es un hipertiroidismo, requiere vigilancia de acá a otros cuantos meses para que repitas el estudio. Todo eso nos ayuda, porque si no, ¿qué pasa? Fíjate, si tú no adviertes tempranamente una deficiencia de B12, esto va evolucionando, sigue su curso. ¿Qué puede dar la deficiencia de B12? Polineuropatía, calambres, adormecimientos, la pierna se me encoge. Puede darte ataxia, caminas como que te falta el equilibrio, que te quieres caer. Puede darte demencia y puede darte anemia megaloblástica. Yo he tenido pacientes con deficiencia de B12, con anemia megaloblástica, con 2 de hemoglobina. 2. Siendo lo normal, 2. Siendo lo normal, 12.
siendo lo normal 12. La señora con 2. ¡Ay! Nosotros pensando, uy, será cáncer que tendrá, pobrecita, que está muy mal. Cuando le vamos a hacer el chequeo, deficiencia de vitamina B12. Entonces, ¿por qué llegar a ese extremo que corres peligro, te puede dar insuficiencia cardíaca, de repente un paro cardíaco? ¿Por qué llegar a esa situación tan difícil? Si yo he podido detectar en el momento, en el punto cero, he podido detectar que esa B12 no está caminando bien, está un poquito baja, pues le suplo. No esperar que baje hasta que haga unas repercusiones más severas. Igual el ácido fólico. Entonces, imagínate, el hipotiroidismo también disminuido te puede llegar a dar demencia. Digamos, la T4T3 baja y el TSH alto, hipotiroidismo. Pero ¿qué pasa? Que en el adulto mayor no es tan florida como en el joven. Y hay artículos en Geriatric que dicen que estos hipotiroideos estaban recluidos en unos centros psiquiátricos, porque como estaban dementes, y cuando vino un especialista y dijo, voy a chequear, empezó a chequear la hormona tiroidea, algunos eran hipotiroideos. ¿Y qué ocurre? Si tú detectas y le das el tratamiento, revierte el cuadro, pero cuanto más precoz es mejor. Porque ya muchos años también ya algo pueden dañar el cerebro ya. Algo podría ya comprometer, pero por eso, entonces la palabra screening, despistaje, cribado, cribaje, pesquisa, es muy importante en el adulto mayor. Llegué a Europa, y lo digo, me da pena porque allá yo tengo una hermana en Europa, en Alemania, y otra en Estados Unidos. Ellas se chequean rigurosamente. Acá no todos se chequean. Me tiene que doler la cabeza, me tiene que doler, me tiene que doler algo para que yo recién vaya al médico. Y eso no es así. No tiene que dolerme necesariamente nada. Debe haber una conducta de prevención, debe haber una conducta de chequeo, un chequeo. A mi chequeito anual lo pasé. O mira, me encontraron esto, me lo corrigen. Hasta el otro año, salvo que tenga alguna necesidad de ir en el interín, bueno, pues tengo que ir. Y eso es importante. Y eso, ¿sabes con qué palabra encaja? Educación. Nosotros tenemos que educar. El médico tiene que educar, tiene que enseñar, tiene que transmitir todos aquellos conocimientos que son importantes. Y luego el mismo adulto mayor puede hacer un efecto multiplicador con sus familiares, conversar, decir, mira, esto me han explicado, ¿qué te parece? ¿Cómo te va a ti? Socializar, ¿cierto? Claro. Me parece. ¿Tú qué dices? Excelente. Sí, muy bien. Bueno, si no hay ninguna pregunta de parte de los asistentes, solo queda agradecerle, pues, por su presentación a la doctora Diana Rodríguez Hurtado. Realmente ha sido formidable toda la información valiosa que nos ha dado, y esto hace que también nuestro programa sea mejor, y la verdad es que estamos recibiendo justamente esas felicitaciones de las personas justamente por los invitados que tenemos, así como la doctora, por ejemplo, y varios de nuestros visitantes que tenemos acá en el programa. Muchas gracias realmente, y seguramente ya nos vamos a poder ver en otros eventos. Es un honor, y de hecho la vamos a convocar seguramente. Muchas gracias. Muy bueno. Hasta luego, amigos. Gracias, un honor haber estado con ustedes, departiendo, Luigi. Gracias. Tienes una misión muy grande en esta vida. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Muy interesante. Gracias, muy gentiles. Nos despedimos. Nos despedimos. Buenas noches. Buenas noches.